Muy buenos días, el tema de hoy es muertos en vida. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Muertos en vida. Mire que cuántas personas encontramos que están muertos en vida. ¿Por qué? Muchas personas dicen, pero ¿cómo muertos en vida? Pero se dice aquí la palabra que en vida, claro. Pero vida en pecado, en inmoralidad, en mentira, en engaño, en traición, en falsedad, en vicios, en alcohol, en pornografía, en inmoralidad sexual. ¿Cuántos andan muertos en vida? ¿Cuánto vemos nosotros? Pero también personas que conocen del Señor, pero como que todavía esa naturaleza pecaminosa los domina y están todavía muertos en vida. Han conocido al Señor, pero han vuelto a sus viejos rudimentos. Ya que aquí el apóstol Pablo nos habla que hay muchos que están muertos en vida, pero están muertos en pecado. Andan en el pecado, porque dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor no nos rescató a usted de mí porque éramos los mejores, porque estábamos muy bien, porque estábamos revestidos de vestiduras blancas, porque estábamos llenos de santidad. Él nos llamó y nos rescató del pecado, de la inmoralidad, de las tinieblas, nos rescató a usted y a mí. Por eso dice, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo hace la corriente de este mundo? ¿Cuántos complacen la corriente de este mundo? ¿Qué les ofrece este mundo? ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Los deseos, las pasiones, el engaño, la traición, la falsedad, la hipocresía. Y lo vemos más palpable que nunca. Porque miramos que tenemos las redes sociales a la mano, en la cual la persona perfectamente puede llenarse de inmoralidad, de pecado, por cosas que puede contaminar la mente, los pensamientos, incluso las actitudes, la voluntad de la persona, porque tiene la facilidad de poder entrar y contaminarse fácilmente a través de las redes sociales. Por eso dice, siguiendo la corriente de este mundo. Quien no esté conectado hoy en día a un WhatsApp es una persona que anda prácticamente obsoleta, una persona que no anda actualizada, que no anda al día. Miremos cuántas personas en el mundo tienen celular. Es muy rara la persona que no tenga un celular. La comunicación hoy ha avanzado tanto que ya usted tiene un teléfono a la mano, un teléfono en el cual usted puede andar para cualquier lado. Volvámonos 20 años atrás, era imposible que tuviera todo el mundo un celular o un teléfono a la mano. El teléfono quedaba en casa, pero no, ahora lo podemos cargar para cualquier lado. Por eso se conforma el príncipe a la potestad del aire. Aquí Pablo lo expresa muy claramente. El príncipe a la potestad del aire, Satanás, se está refiriendo a él. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes? ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que andan acorde a los deseos de este mundo, los que andan enfrascados en las pasiones, en el vicio, en el alcohol, la drogadicción, la envidia, el engaño, la traición, la falsedad, la hipocresía, la infidelidad, tantas cosas que ofrece este mundo. Por eso habla del príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que él viene. Pero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, ¿cómo eran sus pensamientos antes? Una mente reprobada, una mente llena de inmoralidad, de engaño, de traición, de mentira, de manipulación. ¿Cómo era la mente que teníamos antes? Por eso dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Claro, satisfacíamos las necesidades de la carne. ¿Y la carne que le pedía a usted? Droga, sexo, alcohol, engaño, traición, mentira, falsedad, manipulación, hipocresía. Eso es lo que nos pedía la carne. Y de los pensamientos, esos pensamientos en los cuales solamente se llenaban con el deseo, con el sentir, con el vivir, con el placer, con el satisfacer la carne, y esos pensamientos eran llenados con esas circunstancias, situaciones, esos deseos, esos pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, hijos de ira, porque una mente reprobada para Dios. Dice lo mismo que los demás, lo mismo que eran los demás, andábamos usted y yo. ¿Cuántas personas andan en los deseos de la carne? Por eso muertos en vida se refiere el tema. Personas que están vivas, están con vida, pero lastimosamente están en una vida llena de pecado. Una persona que usted le habla, pero venga, porque no ora, porque no lee la palabra. No, la verdad es que yo no entiendo, yo intento leer la Biblia, no la puedo entender, pero como si va y se dura horas mirando una serie en esas plataformas digitales, horas pegados al celular, mirando cosas que no edifican y no construyen, pero le es imposible durar 5 minutos por lo menos leyendo la palabra.
¿Por qué? Porque la mente está cautiva, y la mente está cautiva porque esos pensamientos están llenos de pecado. Le es imposible salir de esa parte. ¿Pero por qué? La persona no quiere pagar el precio, no quiere pagar el precio para salir de esa circunstancia, esa situación que está viviendo, está pasando. Por eso cuántas personas hemos conocido o vemos que están muertos en vida. Por eso aquí el apóstol Pablo nos habla en esa parte que realmente quienes experimentan la muerte en vida es haber quebrantado la ley de Dios. Algunas veces sin siquiera darnos cuenta que andábamos en pecado. Otras veces a sabiendas con predeterminación las transgresiones. Y es que cuando estábamos muertos en vida, no estábamos viviendo bajo el control de nuestra propia voluntad. Estábamos viviendo bajo el dominio de este mundo, lo que nos dictaba este mundo. Por eso habla la corriente de este mundo, lo que nos dictaba este mundo, lo que el diablo quiere que usted y yo hagamos o hiciéramos conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya que sobre todo estábamos usted y yo viviendo una vida en desobediencia, desordenada en los deseos de la mente, los deseos de la carne, lo que usted y yo quisiéramos hacer. ¿Y quién nos podría hacer algo? Nadie. Si nos decían algo, nos enfrentábamos con esa persona. ¿Y qué? Porque no había ese agrado en Dios, pero había más el deseo de la carne, ya que era una naturaleza contaminada por el pecado. Y esa naturaleza está contaminada por el pecado, porque es lo que el Señor quiere darnos a entender aquí a la luz de la palabra, cómo Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Por eso cuando miramos en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó. Y el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Viene y nos llama a usted y a mí, nos encontró revolcándonos en el lodo, como los cerdos, como los marranos, revolcándonos ahí en la inmundicia, en el pecado. Algunos dirán, uy, pero ¿cómo se va a referir así? Así nos veía el Señor, revolcándonos en el lodo, en el pecado. Pero viene y nos saca del lodo, de la inmundicia, del pecado, y nos lava con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Y por eso aquí dice, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No es porque usted y yo fuéramos los mejores, no es porque lo merecíamos. Por gracia, no lo merecíamos. Es un favor inmerecido en el cual el Señor viene y nos lo da a usted y a mí. Pero también dice, y juntamente con Él nos resucitó, así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Quién hace eso? Nos saca del lodo, nos saca de la inmoralidad, nos saca de la inmundicia y nos lava con la sangre del Cordero inmolado de Dios y nos coloca en lugares celestiales, lugares de honra, lugares que solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. ¿Quién lo va a hacer por usted y por mí? Solamente el Señor lo pudo hacer cuando estábamos sumergidos en el pecado, muertos en vida. Pero dice también que el Señor nos viene y nos da esa transformación, ese cambio, para que usted y yo lo entendamos. Y es poder entender que lo más maravilloso del Señor es que usted y yo no lo merecíamos, pero aplicó su justicia, que en la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Y pasar de esa desobediencia a ser merecedor de una vida en Cristo Jesús. Una vida que antes estábamos muertos, pero como viene Él nos resucita. Por eso aquí lo habla el apóstol Pablo, una resurrección. Nos resucitó el Señor. ¿Para qué? Para hacernos sentar en lugares celestiales. Por eso dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y es ahí donde el Señor vino y nos resucitó, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Una transformación total de muerte a vida, pero ya una vida en Cristo Jesús, no una vida en pecado, no una vida en inmoralidad, una vida en mentira, porque el mismo apóstol Pablo los habla de la inmoralidad, del pecado, que muchos lo vivimos o lo viven todavía, en el cual no lo han entendido, no han comprendido que el Señor los quiere sacar de esa circunstancia, pero no lo han podido hacer porque todavía viven en ese pecado, en esa inmoralidad. Por eso lo dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan como varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El mismo apóstol Pablo da unas especificaciones: quienes no heredamos el reino de Dios y quienes todavía están muertos en vida, pero de pronto pretenderán que ellos heredarán el reino de Dios. Y aquí nos da una especificación Pablo que dice que no heredarán el reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
Y mire quienes dicen, no hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por eso cuando estábamos muertos en vida y viene el Señor por gracia y nos saca del lodo, esta palabra, lo que te estoy diciendo acá, versos 9 y 10, que lo dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, quienes no heredarían el reino de Dios, era donde estábamos usted y yo revolcándonos en el pecado, en la inmoralidad. Aquí hay unas especificaciones de quienes no heredarían el reino de Dios, pero cuando viene el Señor dice, por gracia sois salvos, que lo habla Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, que era el que estábamos leyendo, donde el Señor viene y nos dice que, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Le damos gracias al Señor porque nos sacó de muerte a vida, por una vida en abundancia en Cristo Jesús.